Empezando, muy bien. Bueno, entonces arrancamos con la tercera clase, penúltima clase de este curso, mini curso de Mm, aproximación al griego. ultra corto. Súper corto, sí, sí, como para tener un pantallazo y usar la herramienta del interlineal, básicamente, o algún diccionario, mucho más en un mes, no se puede hacer, ¿no? Pero bueno, creo que lo han estado usando y han estado comentando bien, hay bastantes, sí, está bueno. Y hoy vamos a seguir con esa dinámica, ¿sí? Voy a compartir el interlineal y vamos a trabajar los textos que les había propuesto para la clase, no para el... No, en el foro era, ahí estuve leyendo y recién, hacer una hermenéutica de diaconía y coinonía en nuestras comunidades hoy. Ahí estuve viendo bastantes ideas salieron, está bueno. Eh, entonces, déjeme que... Ya llego, ¿eh? Bien, se está viendo, ¿no? Sí, bien, perfecto. Bueno, vamos a trabajar entonces el primer texto que teníamos para el día de hoy, que era 1 Corintios 16:15. Entonces, 1 Corintios, saben que 1 Corintios 16 es una larga lista de saludos, estos saludos que acostumbraba Pablo a realizar. Suponemos que es de Romanos, algunos dicen que no era de Romanos, que era algo agregado después, pero bueno, eso no nos vamos a meter en estos momentos. 1 Corintios 16:15. eh, Hermanos, ya saben que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. ¿Mm? Eh, entre varias cosas que podemos ver aquí, lo que vamos a trabajar es el término diaconía, que está aquí. Aquí lo traduce como servicio. Acuérdense, yo les decía de mirar las letritas naranjas que nos decían qué tipo de palabra era, ¿sí? Básicamente lo que nos puede interesar es que es un sustantivo, acusativos por su lugar o su función sintáctica, el lugar que ocupa en la oración, ¿sí? Y lo que me parecía importante mirar, varias cosas hay aquí, ¿no? Pero esta idea de la diaconía, ¿sí? El servicio, apareciendo en un nuevo espacio eclesial, como era la iglesia, ¿sí? Perdón, como eran las casas, ¿sí? Ustedes saben que en algún momento se corre la idea del espacio de encuentro y celebrativo, se corre de lo que es la sinagoga a el espacio de la casa, ¿no? Entonces, ahí aparece el término ¿sí? Piquía, oikos, puede ser también, casa. Fíjense que con casa aparece toda la terminología, hermanos, casa, ¿sí? Toda la terminología que tiene que ver con la casa, ¿no? Con el uso de la casa. En realidad también podemos entender la diaconía como parte del servicio de la casa, ¿no? Porque el servicio social, si se quiere, comunitario social, aparece otra palabra que tiene que ver con leiturgos, liturgia,
¿no? Que era un servicio y una acción social, un bien, hacer un bien para la sociedad. Eso era una liturgia, no una diaconía. Eh, pero una de las cosas que me parece interesante es que Pablo empieza, los primeros cristianos, ¿sí? Empiezan, o primeros seguidores de Jesús, todavía no son cristianos, empiezan a trabajar esta idea de la diaconía a nivel local, es decir, desde una casa puede haber una diaconía, ¿sí? Esa diaconía es, fíjense, a los santos, creo que esto lo vimos la otra vez, vimos el término santidad. Los santos no sería tanto los que moralmente son buenos, sino que son parte, yo les decía la otra vez, parte de un pacto, de un acuerdo, de un pacto, en este caso, de seguimiento a Jesús. ¿Sí? Eh, la diaconía a los santos, entonces, parte desde una casa. ¿Sí? Eh, el tema es que muy posiblemente esa casa estuviera metida en una red de casas, ¿sí? Y esa red de casas que hacía cada una diaconía, la casa empezaba a ser el espacio nuevo de servicio, de todo esto que les decía, esa red empieza también a hacer una diaconía. ¿Mm? Y eso lo vemos un poco. Pablo lo va a trabajar en 2 Corintios, capítulo 8 y 9. Algo ustedes señalaron, lo que se conoce como la colecta, ¿sí? Que es cuando empiezan a juntar un dinero, ¿sí? Entre algunas comunidades con muchos problemas para juntar ese dinero, muchísimos problemas para juntar ese dinero, entre las comunidades, pero es una de las experiencias que por lo menos tenemos escritas en el Nuevo Testamento que muestran cómo esa red funcionó sosteniendo una diaconía para una parte de esa red. ¿Mm? Entonces, habían diaconías generalizadas y focalizadas hacia una parte, Jerusalén, ¿sí? Los pobres de Jerusalén, y diaconías más locales, ¿no? Como estas casas. ¿Sí? Esto como para que pensemos que la diaconía es algo comunitario, local, pero también es algo que en red va a ir trabajando en conjunto. Esto es lo que empiezan a pensar estos primeros seguidores de Jesús, ¿no? Para eso está bueno leer 2 Corintios capítulo 8 y capítulo 9, ¿no? Eh, parte del relato, ¿sí? Que va mostrando cómo se desarrolla esa diaconía inter, congregacional. Bueno, este es uno de los aspectos que yo quería señalar aquí. Eh, segundo, ¿alguna pregunta sobre este texto? Ese pusieron en orden es como más, es una traducción rara, se diría como que se estableció, que era común, estaxas, estaxan, que era una práctica quizás, se Sí, sí, establecida. sí, 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 más bien eso implica, ¿no? sí. Establecieron esa práctica de ellos mismos, sí, Claro. sí. Sí, acá uno empieza a ver eh, el uso de las palabras. Porque, por ejemplo, en esa colecta que aparece en 2 Corintios 8 y 9, aparece muchas veces la palabra diaconía como sustantivo o diaconeo como verbo. O verbo. Mm. Muchas veces. Pero empieza a mezclarse con otra, que es charis, gracia. Y en algunos momentos parece que están haciendo una diaconía o parece que están haciendo una gracia. ¿No? Gracia en cuanto a algo gratuito, donado, regalado, ¿sí? Y hay una mezcla por ahí muy interesante. ¿No?
en ese capítulo, para que veamos también que la palabra, no la vamos a ver a la palabra gracia. Bueno, yo ahora la voy a tomar un poquito, pero diaconeo, eh, servir, y Haris, gracia, en ese texto, en 2 Corintios, se mezclan muy interesantemente. ¿Mm? Para quien quiera leerlo. ¿Sí? Profesor, Sí. esa palabra primicia tiene que ver con ofrenda, ¿verdad? ¿O es algo en particular al Antiguo Testamento de lo primero de de las cosechas? ¿Tiene algún Ah, porcentaje? ¿Una ofrenda? ¿Es algo generoso? eh, no, tiene que ver con más que nada, Arjé es lo primero, Sí, ¿no? Arjé y Apó, que seríamos, es una palabra como formada por dos partes, ¿no? Apó tiene que ver con lo que viene de algún lado y Arjé es lo primero, lo inicial. De ahí viene arcaico, ¿no? Y arqueología, todas estas palabras tienen esa palabra arjé en su conformación. Entonces, aparjé tiene que ver con lo que fue primero. sí, yo leí eso, que se Y refiere que- a, a que fueron la primera casa en la que evangelizó Pablo, algo así, que él los había bautizado, las primicias de su trabajo, algo así, claro, exactamente. Sí, fue uno de los primeros frutos, vamos a decir, de la zona de acá. de Acaya, ¿sí? Donde está cerca de Corinto, ¿no? Digamos, la región es Acaya, ¿no? Eh, sí, Entonces se refiere a persona, sujeto, ¿verdad? Porque he llegado a escuchar en lugares que suelen pedir primicia, bueno, llevan mercadería y suelen agarrar algunos textos de primicias, de frutos. Pero bueno, acá entonces se refiere específicamente a sujeto, a persona. sí, sí. Bueno, ahora esto que vos decís, Ramford, me parece súper interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Sobre ustedes ahora que están trabajando, porque, a ver, yo leo el texto acá, ¿no? El texto castellano, vamos a decir, dice primicias, ¿no? Y como vos decís, yo no lo conozco, ¿no? Pero esto que estás contando, según lo que entendí, es que hay quienes toman la palabra primicias en diferentes textos y lo usan para pedir primicias, digamos, ¿no? De frutos. ¿Es así? ¿Entendí bien? Bien. Sí, profe, incluso he llegado a escuchar que también te piden dinero si no podés comprar o llevar una primicia. Es más, hasta a veces te ponen el porcentaje más allá de la ofrenda, del diezmo, como leen literal, Claro. entonces utilizan esto quizás del Antiguo Testamento como era costumbre del pueblo. Pero bueno, en el Nuevo Testamento me estoy dando cuenta que hay una interpretación mucho más referida al sujeto, al ser humano y no tanto a los bienes, puede ser. En este caso en particular, lo que está hablando es de el primer fruto de la evangelización de Pablo. Un poco lo que decía María Luz, ¿no? El primer Sí, fruto de la evangelización de Pablo, apargé, sería eso, ¿no? Esto que vemos ahí. Eh, pero bueno, este me parece que es la importancia de poder manejar el interlineal, ¿no? ¿Qué nos dice en primicias? ¿Sí? Por otro lado, me hago un pequeño paréntesis. El Antiguo Testamento tiene diferentes tradiciones sobre las ofrendas, ¿m? O los diezmos, ¿sí? Los Es muy diezmos, cierto. claro. Eh, entonces, hay tradiciones dentro del Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de Deuteronomio, que dice que hay que llevar las primicias, la vaca, lo que tengas, si no podés, lo tenés que vender y llevar el dinero, sí, pero para hacer fiesta entre todos. O sea, todo eso que se junta Para tiene compartir. claro, tiene un objetivo
una razón de ser en la fiesta comunitaria, ¿sí? Eh, entonces, esto que decía Ranford, muchas veces no se hace eso. Entonces, estaría bueno recuperar, ver qué idea de ofrenda hay en diferentes textos del Antiguo Testamento también, ¿no? Hay otros textos que, por supuesto, dicen que hay que llevársela al sacerdote para los rituales, etc. Hay diferentes tradiciones. Eh, pero bueno, específicamente acá está hablando de, digamos, la familia de Estefanas, ¿sí? La casa de Estefanas sería el primer fruto, ¿sí? De esa evangelización. ¿Mm? Eh, Bien. ¿Alguna otra comentario, pregunta de esto? Antes de pasar al siguiente. No, que me queda claro que la palabra diaconía en este texto es servicio, Sí, claro. sí, sí, es servicio. Sí. Servicio, y lo elegí a este pasaje porque me parece interesante que es un servicio de una casa sola, ¿no? Por ejemplo, Lucas, cuando en el libro de Hechos, cuando curan a la suegra, a la suegra de Pedro, ¿sí? En el libro de Lucas, cuando cura a la suegra de Pedro, Pedro dice que se puso a servirlos, ¿no? Entonces es un servicio casero, digamos, ¿sí? Ahora, ese servicio que dice a los santos, ¿no? Ese a los santos es los que estaban en la casa, ¿sí? Muy posiblemente aledaños, pero también empiezan a estar en red. Y por eso me interesaba sobre todo las primeras iglesias urbanas en Pablo, ¿no? Donde empiezan a tejerse esas vinculaciones de casas para sostenerse en los viajes, en las necesidades, etcétera. Muy Claro, difícil. incluiría una hospitalidad completa, digamos, integral, de cuidado, de alimentación, de todo. Sí, sí, sí. Sí. Eh, bueno, hay veces que la hospitalidad, que tiene otra palabra, ¿m? Que tiene que ver con xenos, xenos es el extranjero, la xenofilia es el amor al extranjero y tiene que ver con esa hospitalidad, ¿no? Hay veces que no van juntas, la diaconía y la xenofilia, ¿m? No siempre van juntas. Porque en ese otro de la suegra de Pedro, ¿no se traduce como algo más restringido a, le servía a servir la mesa con ese significado? Puede ser, puede ser, puede Mientras ser. que acá le servía, en una casa donde cuidaban a los que llegaban, a los santos, a los hermanos. Exacto. Exacto. Sí, 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 sí. Por eso en la de Pedro es un servicio reducido al ámbito, o sea, y proviene del ámbito casero. Ahora, de ese ámbito casero, oikos, acá la diaconía está extendida no solamente a los miembros del oikos, de la casa, ¿no? Sino a los miembros de un nuevo pacto, ¿sí? Eso es un poquito la diferencia de lo local estrictamente casero, la diaconía al padre, la diaconía a la madre, la diaconía a los hijos y a los esclavos, la casa, que se expande, se abre, se piensa más amplia, ¿no? Ahora, esa amplitud después se va organizando, que tiene que ver con las redes estas que les digo, ¿no? Y eso se ve mucho cuando Pablo empieza a saludar en las cartas. El tema de los saludos en la carta tiene que ver con la construcción de una red, ¿sí? Entonces, cuando mandaba todos esos saludos, que está bien, los mandaba porque los quería saludar, obviamente, pero también para marcar, señalar casas
¿no? Donde la xenofilia era, digamos, donde había gente que recibía al viajero, le daba de comer, lo cuidaba, ¿sí? Profe, Sí, sí, ahí en el texto de Mateo 8:15, cuando habla María Luz de servir, usa la palabra diaconeo. Administrar, ayudar, expedir, ministrar y servir, como definición en Reina Valera. y que utiliza diaconeo. Diaconeo, Está bien, es esta. Bueno, este es el sustantivo. claro, cuando dice que ella le servía, ¿no? Se levantó y le servía. Ahí va. Ujú. Por eso, o sea, tengamos esto. Diaconeo, el verbo servir, ubicado en el ámbito de la casa. Si yo quiero servir y hacer un bien a la comunidad, generalmente había otra palabra que era leiturga. ¿Mm? La liturgia era hacer un bien a la comunidad. Fíjense que nosotros ahora lo hemos reducido al ámbito celebrativo nada más, pero en realidad en su origen una liturgia tenía que ver con hacer un puente, hacer una plaza, hacer un acueducto o una sinagoga, lo que fuera. Eso era una liturgia, ¿no? Eh, pero la particularidad de esta palabra, lo que señalo acá es cómo se empieza a extender la idea de diaconía a otro ámbito, ¿sí? Que es este, de los santos. ¿Mm? Pregunta, o no recuerdo, hay también una palabra dobleo, doble por esclavitud, sí, ¿no? Duleo, claro, Claro, Duleo. sí. Sería más referido a, porque en la casa estaba el esclavo, las tareas, El Ahí tendrían una esclavo, connotación distinta, ¿no? Claro. sí. totalmente, claro, Sí. claro. Bueno, ahí es donde creo que la vez pasada hablábamos de esto, ¿no? Creo, no me acuerdo, pero yo les decía, nuestro texto a veces pone, somos siervos de Dios, pero detrás está la palabra dulos, que es esclavo. Y hay veces que dice, ustedes tienen que servir a Dios, pero, o nadie sirve a dos amos. Ahí no me acuerdo cómo dice Lucas, no me acuerdo, no me acuerdo, pero estaría para chequearlo. Nadie puede servir a dos amos, ¿no? Porque amará a uno y odiará al otro, en Lucas. Hay que ver si ahí no está la palabra duleo o diaconeo. Hay que ver. ¿Mm? El diccionario decía que no se confunda diaconeo con doulo, porque como que doulo, esclavo, se refiere a Cristo. Y la otra palabra, diaconeo, se refiere a los demás, servicio a los demás. Bueno, está bien. Ahí el diccionario le está dando una interpretación ya teológica. Yo me voy un poquito antes. Dentro de la casa hay dos formas de, por lo menos, ¿no? No hay solamente dos formas, dos formas de hacer una acción de bien hacia los demás, una acción hacia los demás. Una puede ser una diaconía, ¿sí? La diaconía la puede ser la esposa, la pueden ser los hijos. La diaconía la puede hacer el padre hacia los demás también. ¿Mm? La duleia, la servidumbre, ¿sí? Es otra cosa y la hace solamente el esclavo y no tiene opción. ¿Qué pasa? En nuestros textos, ¿sí? Yo me encuentro acá con 1 Corintios 16:15 y encuentro servicio, la palabra servicio en castellano. Yo tengo que ver en el texto, en griego, si detrás de esa palabra está la palabra duleia, esclavitud, o diaconeo, o diaconía, perdón. ¿Mm? Entonces, son distintos elementos, ¿sí? Lo que va a decir el texto, supongo, ¿no? Lo que va a decir María Luz es que nuestra esclavitud no es hacia los hombres, sino hacia Cristo. Un poco es lo que pone Pablo, ¿no es cierto? O Lucas también, ¿no es cierto?
Pero bueno, sería interesante que pongan esa atención ahí cuando encuentran la palabra servicio, vayan al texto a ver qué palabra hay detrás en el griego, ¿no? Bien. Eh, Duleo dicen en Lucas? Ni veo. Sí, es así. Sí, es así. Ah, y también en Cubo, se ve que era porque aparece en Mateo también. Ok, bueno. O sea que ahí no puedo servir a Dios dioses, el servir no es diaconeo. Está bien. Es lo que hablábamos, me parece, la vez pasada, ¿no? Para Pablo y para mucho de la teología, o te haces esclavo de uno o te haces esclavo de otro. El tema de la libertad pasa por otro lado, ¿no? Bien, eh, vamos al siguiente texto. Siguiente era Apocalipsis 2:19, dentro de lo que son las cartas a las 7 iglesias, ¿no? Apocalipsis 2:19. Separé esta nomás para solamente prestar atención. Eh, ya ni me acuerdo cuál era, pero bueno. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Eh, Aquí Reina Valera pone el y amor y fe y servicio y tu paciencia en vez de poner coma. En el griego, en realidad, como no había coma, se ponía y, ¿no? Es ese, kai, kai, kai. Está traduciendo casi literalmente, pero quedó re feo, ¿no? Porque acá habría que poner yo no, conozco tus obras, amor, fe, servicio, tu paciencia y tu paciencia, ¿no? Pero bueno, tradujo todos los y, entonces le quedó medio raro. Eh, pero bueno, acá está de nuevo mostrando. En realidad a mí me En eso gustó, se ve, ¿no? Que Reina Valera a veces mantiene la morfología gramatical griega. Sí, y sí. cuando le conviene, ¿eh? Hay veces que, por ejemplo, cuando pone servicio en vez de esclavitud, eh, está bien, bueno, eh, pero bueno, estaría bueno que ponga esclavitud y que nos haga pensar, ¿no? Y que nos haga pensar por qué es una esclavitud y no, pero bueno. Pero sí, acá parece que hubiese agarrado el interlineal y puso el i a todo lo que venía. Pero acá me pareció interesante ver qué reconoce en una comunidad, ¿no? Entonces están las obras, ¿sí? Eh, el amor, la fe, el servicio, lo que estamos viendo ahora, ¿no? La diaconía, y finalmente esta palabrita que aparece mucho en el Apocalipsis y en toda la tradición apocalíptica, que acá pone traducido, bueno, acá le vamos a pegar a Reina Valera, pone paciencia. el Eh, aguante. Exactamente, sí, sí. No, eh, es mucho mejor poner aguante, resistencia. Las nuevas Reinas Valera ponen perseverancia. ¿M? Pero Hippomoné no es de ninguna forma paciencia. ¿M? Es una resistencia. ¿No? No es algo, eh, no es una resignación que podría tener la paciencia. Para paciencia hay otra palabra. ¿No? Entonces aquí Reina Valera se traicionó. Ahí estaría, bueno, las Reinas Valeras nuevas me parece que ponen perseverancia, que es una palabra mucho más activa, ¿sí? Entonces fíjense estos 5 elementos que pone como casi casi un programa comunitario, ¿no?
obras, amor, de paso podemos ver cómo, ¿no? Obras, ergon, ¿sí? Amor, este lo conocemos, ¿no? Ágape, el amor. Acuérdense que teníamos diferentes formas de amor, este como es el más eh, completo, si se quiere, ¿no? Más elevado. La fe, este lo vimos la vez pasada, pistis, ¿sí? Y el servicio. ¿No? Eh, perdón, el servicio y la resistencia. Casi, casi, casi que si uno tomara la forma de entender semita o del lugar, son 5 acciones, 5 modos de moverse en la iglesia. ¿Mm? Esta es obvio que es una acción, pero esta también es una acción. ¿Mm? Esta, digo, agape, esta que estoy marcando, también es una acción. Pistis, ya lo vimos la vez pasada que también era una acción, una energía, una fuerza, un flujo, que también es acción. Diaconía ni hablar y resistencia ni hablar. Esto pensando un poco en lo que ustedes escribieron en los foros, que decían que hay veces estaban hablando ahí del platonismo, ¿no? De separar lo espiritual con lo material. Hay veces que hasta uno podría poner, bueno, obra es algo material, pero amor y fe son cosas espirituales. Entonces, hay gente en la iglesia que se ocupa de las ergas, de las obras y de la diaconía, y hay gente que se ocupa de el ágape y la pistis. ¿No? Y hasta ponemos actividades que tienen que ver con ágape y pistis, culto, no sé, encuentros fraternos, y otras que tienen que ver con la diaconía, ¿no? Y otras que tienen que ver con la resistencia profética, digamos. En realidad, uno podría hacer, son 5 obras eh, que hace la iglesia, 5 movimientos, 5 acciones. ¿Mm? Eh, bien, Como programático. sí, Está bueno planteárselo. sí, sí, yo creo que sí. En realidad, las iglesias del Apocalipsis uno puede ver, ¿no? Puede chequear dónde estoy yo como iglesia, dónde debería estar, qué me está faltando, ¿no es cierto? Pero bueno, esta me pareció que, sobre todo para revisar esto de que son todas acciones. ¿No? No, no es que el amor y la fe son espirituales y los demás son eh, materiales o acciones, ¿no? Em, bien, ¿alguna pregunta con esto o comentario? Seguimos con el próximo. Vamos a coinonía. Para coinonía elegí primera Juan 1:3. Bien, esto es parte de la introducción de la primera carta de Juan, ¿sí? Eh, la primera carta de Juan está muy vinculada, profundamente vinculada con el Evangelio de Juan, posiblemente, bueno, esto creo que lo hemos estudiado, posiblemente sean los que releen el Evangelio de Juan y lo reelaboran, le hacen retoques, ¿no? Una comunidad posterior. Y lo que va a decir es lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión, ahí aparece la palabrita que nos interesa hoy, con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Sí?
La palabra koinonía la vemos acá. Eh, Siempre acuérdense que cuando yo poso el cursor, me muestra en rojito la palabra que yo tendría que buscar en el diccionario, ¿verdad? La palabra en verde es como está declinada según el lugar y según la forma que está ocupando en la oración, ¿no? Aparece nuevamente acá. Bueno, ahí pueden ver que la palabra aquí termina koinonían y acá koinonía, ¿sí? Porque está ocupando diferentes funciones en la oración, ¿no? Acá es un nominativo y acá un acusativo. Eh, entonces, lo que me pareció interesante es pensarnos, y me parece que propone este texto y aparece en otros textos, cómo cuando hablamos de koinonía, a veces limitamos la koinonía a lo que vemos. A lo que vemos no, a los que vemos. ¿Mm? Y esto es parte de nuestra cultura occidental, digamos. Pareciera ser que la koinonía tiene que ver con aquellos seres con los que estamos hoy en día, con los que compartimos hoy en día. Y en realidad, la idea de koinonía es eso, por supuesto, pero también si se fijan, este texto va hacia atrás. La koinonía se extiende a quienes estuvieron antes, ¿sí? Es decir, nuestra koinonía hoy, esta comunión hoy, está también formada por quienes estuvieron antes, ¿sí? Esto es algo que empieza a pasar mucho en el Nuevo Testamento, empieza a reflexionarse mucho en el Nuevo Testamento. De hecho, esta comunidad de Primera Juan se está pensando en koinonía con quienes estuvieron más cerca de Jesús, ¿sí? Y a la vez, en el Nuevo Testamento es una reflexión en qué modo somos koinonía con todo el pueblo de Dios anterior a Jesús. Entonces, a mí esto me pareció interesante pensar eh, cómo eh, vivir nuestras coinonías con nuestros antepasados, en nuestras iglesias, ¿no? ¿Quiénes estuvieron antes que nosotros en nuestras iglesias? Y cómo esas personas que estuvieron antes que nosotros en nuestras iglesias siguen estando. Como, como otra dimensión del tiempo, otra forma de ver el tiempo. Exactamente. Sí, 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 sí. ¿Mm? Yo creo que es muy difícil para nuestra cultura occidental, ¿sí? También Nosotros, es una cuestión de evangélico, en que nos espanta. Nosotros vemos a los chinos o a los japoneses que hacen el culto a los ancestros y nos parece culto. Y en realidad es ser uno con ellos, tener continuidad. Yo lo veo en la comunidad mapuche, no es que adoren a los ancestros, pero los tienen presentes, ¿no? claro, claro, Que sí, bueno, los pueblos originarios y todos los pueblos bíblicos, eso lo tenían muy en claro, se lo vivían muy en claro. ¿Mm? Por eso Pablo en Romano va a decir, hubo uno que fue Adán y entró el mal por él, hubo otro que fue Cristo y entró el bien. Ninguno de los dos desapareció, siguen los dos siendo parte de nuestra vida. ¿Mm? Este, o por eso Mateo y Lucas hacen una genealogía, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los ancestros y no sé cómo se dirá, ancestras, en Mateo, son parte también de Jesús. Y son parte de esa coinonía, ¿sí? Uno podría decir, esas dos genealogías en los evangelios son una coinonía. ¿No? Este, Uno puede, si quiere, irse a Hebreos, a la carta a los Hebreos, es fabuloso porque va a decir que Melquisedec, un personaje que aparece y desaparece ahí, ¿no? Y que recibe el diezmo de Abraham, y Abraham lo bendice, lo alaba y todo, dice que Jesús viene de Melquisedec, y que
eh, en Melquisedec ya estaba Abraham y en Abraham ya estaba Leví, ¿sí? Entonces hay una comunión, una coinonía, vamos a decir así, transgeneracional, ¿sí? Primera Juan inclusive va más adelante. Acá medio como acá todavía no, porque después la coinonía que utiliza acá es no solamente hacia atrás, sino también en el plano vertical, ¿no? Con la divinidad, ¿sí? Cosa que en estos tiempos eso se ha perdido también. Fíjense, en nuestra cultura quebró la coinonía hacia atrás, quebró la coinonía hacia la divinidad y quebró la coinonía hacia el futuro, ¿sí? Porque Primera Juan también va a hablar de hijitos míos, es decir, a los que vienen después también. ¿Mm? Tiene ahí una par de, ahí de- de consejos que da Primera Juan que habla hijitos míos. ¿Sí? Entonces, en esta carta, esta idea de coinonía eh, está reforzando la memoria de armar y de creer y de vivir esta forma de ser coinonía. ¿Mm? Eh, bueno, por esto un poco entonces yo quería, por eso tomé este texto, digamos, ¿no? Para remarcar y recordarnos esta, esta forma de ser coinonía. ¿Alguna pregunta con esto o comentario? Vamos Quizás despantando. si fuera Pablo hubiera incluido el Espíritu Santo, ¿no? El... Ah, porque acá es, El Hijo, el Padre y el Hijo. claro, sí, Ah, bueno, sí, Lucas, Pablo Pablo, estarían con él. Sí, claro, sí, 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 sí. Este, pero sí, ciertamente. Bien, ¿alguna otra o vamos a la final? La final es Gálatas 2:9. Bien. Eh, Gálatas 2:9 y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Eh, y la palabra que nos interesa en estos momentos, aquí koinonía, ¿sí? Traducida como compañerismo. Bueno, fíjense por qué Reina Valera aquí no pone comunión, en señal de comunión, ¿no? O de comunidad. Fíjense que, ¿por qué elegí este para reflexionar un poquito sobre coinonía? Porque en Gálatas nosotros tenemos una carta con un conflicto grande, ¿no? Y digamos, entre Santiago, Cefas y Juan, que sería uno de los partidos de una de las jáiresis, una de los sectores del judaísmo, y Bernabé y Pablo, que era otro de los sectores del judaísmo. Eh,
Y la coinonía acá tiene que ver con un acuerdo entre personas que estaban en desacuerdo, ¿sí? Entonces, eh, muchas veces tendemos a pensar coinonía con acuerdo, o sea, tendemos a pensar coinonía con comunión, con una sola forma de ver las cosas, de celebrar, etcétera, etcétera. Y sin embargo, acá, por eso me parece interesante que haya puesto señal de compañerismo, Reino Valeria, y no señal de comunión. Tendría que haber puesto señal de comunión. Eso también es comunión, ¿no? Hay veces que la coinonía es complicada, como era complicada con estas dos formas de entender el seguimiento de Jesús, ¿sí? Unos hay que mantener la circuncisión y las leyes dietarias, los otros eso no es necesario. Bueno, uno diría, es imposible que haya coinonía acá. Bueno, se sentaron, se dieron la mano y dijeron, tiene que haber coinonía. Hay algo que produce la coinonía en estas miradas tan diversas, ¿no? Entonces, eh, y que me parece que tiene que ver con esto, ¿no? El recibir, fíjense que aparece acá de nuevo la palabra esta, Haris, Sí, ¿no? Hay algo que es dado, está bien, Pablo va a decir, la gracia que me dieron a mí. Si tuviésemos la respuesta de Santiago, Cefas y Juan, dirían, y la gracia que nos dieron a nosotros. Bien, ¿cierto? Pero bueno, esa carta no la tenemos. Esa otra visión no la tenemos, pero después Gálatas se pelean, obviamente, y esa coinonía se ve resquebrajada, ¿sí? Este, pero digo, vale la pena reconocer que eso puede ser una coinonía también, que hay que buscar esas coinonías que eh, no son fáciles. Y pensar que ahí también puede haber coinonía, ¿no? Cosa que fue una discusión muy grande en este primer siglo, obviamente, entre aquellos que creían que solamente tenía que haber una coinonía dentro de el judaísmo y otros como Pablo, Bernabé y otros que venían de los judaísmos de las diásporas que decían, no, no, la coinonía se tiene que extender, aunque no cueste. De hecho, se fracciona después, ¿no? Y sí, claro, sí, sí. Esto, digamos, Santiago, Juan, sí, Pablo en la misma carta a los Gálatas, sí. De hecho, después Pablo se pelea con Bernabé también. Este, lo que quiero decir también es, eh, estamos llenos de intentos y desintentos en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero me parece interesante reforzar esto de los intentos y reconocer esos intentos como coinonía, ¿no? Y más en estos tiempos también, ¿no? Donde hay tantas polarizaciones que impiden de darse la mano, claro. ¿sí? Este, y polarizaciones en nuestra iglesia, en nuestra familia, bueno, etcétera. No tengo que contar, lo sabemos todos, lo vivimos, ¿no? Pero Sobran ejemplos. por eso, no vamos a poder dar ejemplos, pero para pensar esta cuestión de la coinonía, por un lado, hacia atrás, ¿sí? Cómo esos antepasados habitan también con nosotros hoy, les debemos lo que somos, les debemos lo que tenemos, lo que no tenemos, también se lo debemos, este, pero están hacia adelante porque lo que hacemos va a afectar a la coinonía de nuestros hijos, de nuestros nietos, de los que vienen adelante, ¿sí? Revisar
la coinonía con nuestro Dios, ¿sí? Hay algo más, digámosle Dios, digámosle como queramos, pero hay algo más. Y revisar las coinonías con grupos que no son iguales, ¿no? Es decir, ampliar la idea de coinonía. Hay veces que lo tenemos un poquito cerrado y lo puedo ver, por ejemplo, cuando Reina Valera traduce compañerismo en vez de comunión, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta, opinión? Creo que, de hecho, como decía usted al principio, por ahí se utiliza mucho esta palabra, pero en el sentido del círculo más íntimo y no de una perspectiva por ahí un poco más pluralista. O, bueno, no sé si se llegará algún día a remediar eso, ¿no? Pero se utiliza como que pierde mucho sentido, me parece, y validez la palabra desde esa perspectiva, ¿no? Ujú. Sí, 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 sí. Bueno, Una y cosa, ah, perdón. creo que ustedes pusieron algo también que el koinós es lo común, ¿no? Mm, El koiné, el koinós es lo común. Eh, en algunos sentidos, en algunos usos también es lo más, es visto como algo malo, ¿no? Como algo impuro. Pero la coinonía tiene que ver con esto de lo común también. mm. No nos juntamos los que somos puros. Entonces es recuperar esta idea de un encuentro más, más como Jesús, digamos, ¿no? Porque Jesús se juntaba constantemente y digamos, Jesús me parece que abrió una coinonía, ¿sí? Que fue criticada muchísimo. Pero bueno, abría la coinonía, ¿sí? A mí me parece que hay una clave acá, que ver la gracia en el otro. A veces nos cuesta. Viendo la gracia del otro, nos dimos las manos en comunión, digamos, un trabajito. Exactamente. Sí, 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 sí. Sí, sí. A ver, yo recién dije que, claro, que Pablo dice, reconocieron la gracia que me había sido dada, ¿no? Como uno dice. Pero en cierta forma también está engrandeciendo a Santiago, a Juan y a Pedro, Claro. ¿no? Que tuvieron la enorme sabiduría de reconocerle esto que decía Raúl, de reconocer la gracia que tenía Pablo. Mm. Entonces, Santiago, Pedro y Juan no eran tan cerrados, no eran tan, seguían con toda una línea que defiende a esto de seguir con la circuncisión y de seguir porque era la tradición de los padres y ellos querían seguir con, eso no les quitaba a ellos creer en Jesús y seguir con Jesús, pero querían seguir con sus ancestros que habían hecho circuncisión y todo eso. Y Pablo tampoco era muy fácil. No, 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 no. No, ciertamente, tenía su carácter, tenía su... eh, sí, tal cual. Sí, sí. Pero sí, creo que esto de reconocer la gracia, lo que le es dado al otro, a la otra, como un don, como un algo, ¿sí? Regalado. Esa palabra, miren, no la puse para trabajar y sería para trabajar. Bueno, serían ya 8 clases, ¿no? Pero en vez de 4, pero la palabra Haris es todo en estos tiempos también, ¿no? Lo gratuito, lo que es gratis, ¿no? Haris es gracia, gratuidad, lo que se da sin intercambio, ¿no? Eh, bueno, No meritocrático, digamos. La, la bondad inmerecida. Me Mm. gustó ahí. gran, sí, sí. Bondad inmerecida, dice el diccionario. Ahí dice el interlineal. Ah, bondad inmerecida. Ok. Sí. A mí me parece que viene de época de reyes eso, ¿no? De encontrar que lo que en el Antiguo Testamento aparece como hallar que el rostro resplandece del rey adelante de uno, Mm. y
y bueno, está, qué sé yo, que le caí bien, no sé por qué, ¿viste? Digamos, inmerecido en ese sentido, ¿no? puede ser, sí, sí. Pero bueno, digamos, estamos en octubre, llegando al Día de la Reforma también, la sola gracia. Sería bueno, sí, obviamente, recordar esto y cómo la gracia esa produce coinonía también, ¿no? Mm. También estamos antes del 11 de octubre, último día de la libertad americana. También, claro, donde la coinonía no fue posible, Se ¿no? rompió, se presentó otro Cristo. Sí, este, bien. Bueno, gente, la próxima es la última, ¿sí? ¿Qué, Yo qué lo que... clases profundas, perdón, ¿eh? ¿eh? ¿Qué clases profundas? Bueno, En la interacción, en los también ahí en el foro se genera tanta diversidad. Qué lindo. Gracias, profe y chicos, compas. Sí, la Perdón, te verdad corté, que Pablo. es mucho más que griego. sí, sí. Bueno, y lo que pensé es no hacer una cosa sintáctica de eso, sino más bien tratar de meternos un poco en, primero que nada, conocer y usar esto, ¿no? Bueno, no me sale. Interlineal. Gracias. Este, y después sí, no, el foro la verdad que lo han estado utilizando bien, me gustó, sacándole provecho con todo. Este, la próxima clase, que es la última en todo caso, fíjense si les quedó alguna duda que quieran comentar o comentario que quieran compartir ahí. Y bueno, sí. Muy bien, gente, nos estamos viendo Gracias. entonces el martes que viene. Dale, nos vemos. Muy bien. Gracias. Hasta pronto. Chao. 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 Chao.